Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz de hoy, miércoles 14 de enero de este 2026. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Para esta jornada hay bastante de qué hablar. Creo que vamos a comenzar con este artículo que presenta Breitbart y habla sobre el Obamacare, que según el presidente Donald Trump dicen tenía razón. Enriqueció a las aseguradoras grandes mientras los pacientes mendigan migajas. Esto dice por acá, tras años en los que los políticos de Washington llenaron los bolsillos de las aseguradoras y las designaron como socios esenciales, el presidente Trump ha denunciado el monopolio de los seguros por lo que es que el dinero no vaya a los grandes peces gordos, ni a las aseguradoras que ganaron 1,700% en poco tiempo. Fue la declaración de Trump. Que el dinero llegue directamente a la gente para que puedan comprar su propia atención médica. Las grandes aseguradoras médicas que se han atiborrado de la carestía del Obamacare finalmente están siendo puestas en el punto de mira y obligadas a rendir cuentas. Mientras estas compañías se han enriquecido, los pacientes han tenido que pagar primas y deductibles cada vez mayores a cambio de una atención cada vez menor. Desde la entrada en vigor de la Ley de Atención Médica Asequible, ACA, por sus siglas en inglés, el mercado de seguros médicos se ha vuelto menos competitivo y asequible. Las aseguradoras se han consolidado, monopolizado y han aumentado su rentabilidad. Mire este dato, según un informe de la Asociación Médica Estadounidense, más del 70% de las áreas metropolitanas de Estados Unidos están ahora dominadas por una o dos aseguradoras, lo que les otorga un enorme poder de fijación de precios sobre los pacientes que necesitan atención médica urgente. United Health Group, la aseguradora más grande del país, con más de 2,600 filiales, reportó ingresos de $113,200 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un aumento interanual del 12%. A ese ritmo, los ingresos trimestrales de United Health rivalizan o superan los ingresos anuales de empresas tecnológicas globales como Google, lo que pone de relieve la concentración y la rentabilidad del mercado de seguros. Y es que aquí nos parece que la denuncia que hace el presidente Donald Trump en su momento había que prestarle más atención. Pero como sabemos, los principales medios de comunicación son aliados de toda esta corporatocracia. Claro, porque ellos también dependen de ello. O sus empresas matrices están vinculadas a estos fondos de inversión que son dueños de estas aseguradoras. Esta cifra, y se lo voy a leer, que ellos hayan reportado $113,200 millones como ganancias o ingresos del tercer trimestre del 2025, creo que debería poner sobre manifiesto que las aseguradoras no están sirviendo al público de los Estados Unidos y no le están dando salud que merecen. Lo único que están haciendo es hacer un negociado tremendo que está beneficiando a quienes son parte de esta industria. ¿Cuál es el propósito? Y es que aquí es donde a uno le tienen que venir las preguntas más importantes, más coherentes y aunque sean retóricas. La gente, le digo, tristemente que se deja convencer con todas estas ideas socialistas, porque esto vino de la administración del presidente musulmán Barack Hussein Obama, extremadamente socialista. Además, yo creo que también, así como Biden, uno de los peores presidentes que ha tenido la historia de este siglo XXI, ha hecho un negociado, un acuerdo y ha pagado, ha entregado más bien diría yo como forma de pago a los ciudadanos estadounidenses para rendir cuentas a esta industria de seguros.
¿Cuándo en la historia de los Estados Unidos se había elaborado que el ciudadano de los Estados Unidos mediante ley podía perder su libertad de decidir? Por años hemos sabido que el ciudadano americano, si quiere, compra un seguro de salud y si puede también. Pero si no quiere, simplemente no lo tiene y ya. Era parte de su libertad de decisión. Usted recordará que al final de la administración, o por lo menos en el segundo mandato de Barack Hussein Obama, ya se lo veníamos diciendo mucha gente. Este tipo pactó con las aseguradoras, pactó con muchas industrias. Realmente fue uno de los que más ha beneficiado también a la industria tecnológica. Si fue un boom económico allá en la costa oeste con toda la parte tecnológica, los desarrolladores de softwares y todo lo demás, por lo cual hoy California, Nevada y otros estados tienen un alto índice de crecimiento económico, es precisamente porque Barack Hussein Obama, de la mano de Hillary Clinton, buscaron cómo beneficiar a ese sector y también beneficiarse ellos. Porque no fue solamente un beneficio para el sector tecnológico, también fue para el sector político. De ahí podríamos incluso hacer una derivación e investigación de por qué muchos de los fondos de inversión donde han invertido muchos de los políticos de izquierda los ha fortalecido económicamente. Creo que podríamos incluso hablar a grandes rasgos, uno de los más grandes millonarios o familias millonarias que se apegó a todo este libreto elaborado por los socialistas demócratas fue la familia Pelosi, que milagrosamente terminaron siendo tan buenos inversores en la bolsa de valores que de tener un ridículo sueldo público, bueno, ni tan ridículo tampoco, pero de tener un sueldo público pasaron a tener más de 40 millones de dólares en sus activos. Y solamente de lo que se puede más o menos decir. De otras inversiones tampoco se sabe, pero se cree que superan los 50 millones de dólares. Sí, para que usted tenga una idea. Pero vayamos al punto, no nos salgamos tanto de esto. Estamos hablando de cómo el Partido Socialista Demócrata a la cabeza de Barack Hussein Obama, que estaba ya con el acuerdo, con el compromiso de rendirle cuentas a quienes pagaron su campaña, en este caso la industria de los seguros, pues terminaron, no sé si decir, haciéndole cumplir o lo que sea, ¿no? Como mejor se pueda entender esta retribución de favores. El tema es que se terminó aprobando una ley que obligaba al ciudadano americano a que tenga que tener un seguro. Usted recordará, entre 2014, 2015, 2016, persona que no tenía un seguro era castigado. Al momento de hacer tu declaración de impuestos, si no tenías un seguro, te venía una primera multa. Pero no terminaba ahí. Después venía otra multa. Es por eso que para nosotros es importante que nosotros tengamos que ver que los socialistas que dicen defender al pueblo, que dicen estar luchando por el pueblo, no lo están haciendo. Menos en los Estados Unidos. El saber ahora que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su momento denunció y tenía razón, y ahora tenemos pruebas, porque antes ya lo sabíamos, lo suponíamos, pero ahora hay prueba que muestra que estas empresas de seguros no están para atender al público, para dar un buen servicio, para fortalecer la salud del americano. No. Son como cualquier otra compañía que está yendo a lucrar. Lo grave es que aquí tiene que haber un buen debate ético. Sabemos que las personas en un momento de emergencia harían lo que fuera por salvar la vida de otra persona, o de su ser querido, de su hijo, de su esposa, de sus padres. Pero aquí viene el problema moral y ético. ¿Hasta qué punto las compañías tienen el derecho de aprovecharse, porque eso es lo que al final pasa, de la necesidad de las personas? Cuando en realidad lo que están haciendo, y mire, esto no solamente es exclusividad de la industria de seguros, es igual, pasa lo mismo en la industria médica, industria de seguros, la industria farmacéutica, la industria energética. No están para ver cómo van a favorecer a la gente que al final termina nutriendo sus arcas. O sea, nosotros, la gente de clase media o clase baja, que pagamos sus servicios, su sistema. Sino hasta qué punto esta gente, además de recibir todos los días, recibir ingentes cantidades de dinero, hasta qué punto esta gente puede también llegar a tener tanto poder económico,
pero tanto poder económico a raíz de lo que nosotros mismos contribuimos. ¿Para qué? Para que tenga su ramificación de poder. Porque estamos viendo que mientras más dinero reciba estas industrias mencionadas, farmacéutica, industria médica, industria de seguros, todos, especialmente los seguros de salud, nosotros entendemos que realmente el ciudadano no es libre y está sometido. Y en la medida que siguen recibiendo dinero a sus arcas, esta gente tiene mucho más poder, no solo económico. Porque ahora, con ese poder económico, puede comprar, corromper, puede, a través de su dinero, establecer y ellos mismos elaborar proyectos de ley que les sean beneficiosos a estas grandes corporaciones. Entonces se consiguen a politiqueros, por lo general de izquierda, pero también los de derecha, a quienes puede corromper. De manera que dicen que ellos están presentando un proyecto de ley. Mentira. Tienen ejércitos de abogados, todas estas industrias. Ellos son los que elaboran y buscan todo lo que permite la ley, con tecnicismo sobre todo, para que puedan ir pasando normativas que beneficien no al ciudadano, sino a las grandes corporaciones. Entonces, esto ya es un círculo vicioso que pues, la gente ya se da cuenta, la gente lo sabe, porque además el ciudadano es el directo afectado. Tiene que pagar más elevadas cuotas de seguro, tiene cada vez mejor servicio, y al final ves cómo estas industrias se van a salir con la suya. ¿Por qué? Porque por más que los denuncies, la ley los protege. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir viendo que cuando el presidente Donald Trump hace una declaración y ahora se acompaña a través de este informe, la sociedad tiene que tener un despertar. Tenemos que ver hasta qué punto el ciudadano también, que es el que realmente trabaja, que es el que con su dinero mueve los sistemas elaborados por toda esta élite corporativa, igual élite política, para ver si realmente nosotros, como dice la Constitución, somos primero personas libres. Y si realmente nuestro gobierno está en nuestras manos o nosotros estamos en manos de los gobiernos. Pero habrá que hacer primero un examen de conciencia. Habrá que hacer una profunda reflexión. Sabiendo la verdad, que tratamos de decirla a través de este medio, y que seguramente como nosotros hay otros divulgadores conservadores, hasta donde también hay un compromiso de parte de la ciudadanía. Nuestro deber es investigar, tratar de desmenuzarlo y hacerlo comprimido para que usted lo pueda entender de forma más sencilla. Y una vez que usted reciba información, usted crear una opinión propia y ejercer actitud crítica de lo que recibe. Pero también está en su poder el decidir qué viene después. ¿Nos movilizamos? Después de reflexionar y de pensar lo que está pasando, que a grandes luces es una estafa y es un robo al ciudadano común y corriente, y que creo que la gente lo puede entender fácilmente, la pregunta siempre será, ¿y qué viene después? ¿Será que somos capaces primero de reflexionar y hablar entre nuestra familia sobre lo que entendemos no es un beneficio para la población en general? ¿De que realmente la legislación, los politiqueros y las grandes corporaciones solo están buscando sus intereses, más no el interés del pueblo? ¿Será realmente que después de reflexionar, hablarlo en familia, seamos capaces de compartir también nuestra inquietud con nuestros vecinos? ¿Será que podemos utilizar nuestras redes sociales para expresar esto primero en nuestro entorno más cercano y ver si realmente comparten esta misma inquietud? Y una vez que hemos logrado poder despertar la inquietud, si es que otros no lo tenían, pero si encontramos que hay afinidad en las inquietudes, ¿seremos posibles de poder llevar adelante un movimiento? ¿Será que tendremos el compromiso de no solamente hacer el movimiento, sino llevarlo hasta su término? Y así poder realmente ver que el ciudadano que está desprotegido hoy, que a pesar de tener una constitución que se supone no garantiza ni protege a un gobierno, a un Estado, no, la constitución por eso es que es individualista, porque está diseñada para proteger al individuo inclusive de un mal gobierno. Pero entonces,
¿Será que nosotros podemos entender los principios básicos civiles o de las normas civiles para poder, en base a ello, entender nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y entonces poder ser parte de un movimiento? Pues habrá que hacerlo, de alguna u otra manera. Si nosotros no lo empezamos, créanme, ya cuando las consecuencias sean muy tardes, le va a tocar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y usted dirá, pero entonces le tocará pelear a ellos. Sí, pero ellos no se van a atrever mientras nosotros que venimos de una escuela en la cual sabemos del siglo pasado que si realmente forjamos un camino para poder lograrlo con esfuerzo, con sacrificio, y se puede lograr, y si nosotros eso no le enseñamos a estas futuras generaciones, pues lamentablemente las próximas generaciones o van a terminar siendo esclavos del sistema o van a simplemente someterse a lo que les digan sin tener ningún tipo de amparo. Por mucho que tengas una constitución, hay normativas hoy que lamentablemente protegen más a las corporaciones. Sí, el presidente tenía razón. Cada vez más tenemos una burocracia que es capaz de ser más vendepatria, traidora, que puede estar con las corporaciones y no al servicio del pueblo. Pero el pueblo es el que al final termina tomando la decisión o de quedarse callado, quedarse quieto, no decir nada o llevar adelante un movimiento. Déjeme cambiar de tema. Le cuento que a nivel internacional, después de todo lo que viene haciendo el presidente Donald Trump, no solo en Venezuela, igual con Irán, en el apoyo que entendemos en sus declaraciones o en sus publicaciones también a través de Truth, está del lado de los que están buscando que se hagan reformas políticas y estructurales en su sistema en Irán. Y está ayudando, en este caso, el presidente Donald Trump. Y pues ahora entendemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China y los brazos de propaganda estatal del Partido Comunista pues han criticado la imposición por parte de Trump de un arancel del 25% a los países que hacen negocios con Irán. El presidente anunció la política tras 2 semanas de protestas en el país exigiendo el fin del brutal régimen islamista que ha respondido con violencia generalizada, que según algunas estimaciones ha causado la muerte de hasta 3,000 personas. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, ha declarado públicamente que es la administración democráticamente elegida de Trump y no su régimen la que está al borde del colapso, y los subordinados de Khamenei han insistido en que el régimen tiene el país bajo control. Desde entonces, pues Trump ha pedido, como lo decía, a los manifestantes iraníes que tomen el control de sus instituciones y ha sugerido que la Casa Blanca los apoyaría. El arancel secundario del 25% sobre los productos iraníes busca evitar que el régimen iraní reciba dinero que podría utilizarse para armar su aparato represivo. Y dado que Irán, designado por Estados Unidos como Estado patrocinador del terrorismo, ya enfrenta sanciones y muy duras por parte de Estados Unidos y sus aliados, el arancel probablemente afectará a sus aliados más cercanos, en particular a los miembros de la coalición antiestadounidense denominada BRICS, que también tiene una moneda. Liderada por China, se prevé que perjudique especialmente a China, dada su reciente pérdida de pleno acceso al petróleo de Venezuela tras el arresto del ex dictador Nicolás Maduro por parte de la administración del presidente Donald Trump. A fin de cuentas, le guste a quien le guste o quien sea detractor de lo que hace el presidente Donald Trump con sus políticas, pues hay buenos resultados, quiera o no aceptarlo. La influencia de China, la influencia de Irán, la influencia de Rusia fue parte de lo que era su plan de gobierno del presidente Trump mientras era candidato el 2024. La doctrina Monroe, que ahora el mismo Donald Trump, entre bromas, dijo que es la nueva doctrina Don Trump, es una doctrina que busca alejar a países comunistas o igual socialistas radicales o de teocracia radical islamista como la de Irán, o nuestra némesis nuclear como es Rusia. Se supone que en los Estados Unidos, o por lo menos en este continente americano, desde Estados Unidos, Canadá para el sur, somos una nación que tiene cierta homogeneidad, por ejemplo en el idioma, en las costumbres. Gran parte es de religión cristiana, pueden ser católicos, evangélicos, pero en su mayoría cristianos.
Y necesitamos que eso se fortalezca, que lo que son ciertas diferencias no nos dividan, sino las pocas cosas comunes que podríamos tener nos fortalezcan como continente. Esto ya se dieron cuenta, por ejemplo, allá en Asia, y por eso tienen una unión Indo-Pacífico, Asia-Pacífico, que no recuerdo muy bien cómo este grupo que tienen, pero sin embargo ellos buscan estas alianzas. La Unión Europea tiene de igual manera una alianza de países europeos que buscan integrarse y en base incluso a sus diferencias de idioma, cultura, pues ellos quieren estar unificados. Y de este lado del continente, por mucho que tengamos una organización de Estados americanos, realmente eso no significa gran cosa. ¿Por qué? Porque hemos visto que lamentablemente, y no solo estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, podríamos fácilmente decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el resto de agrupaciones o de instituciones que simplemente no sirven al pueblo. Ahí hemos visto el totalitarismo del chavismo, que con su revolución bolivariana, primero a cargo de Hugo Chávez Frías y después de Nicolás Maduro, han abusado, masacrado de su gente. Y estas instituciones, por mucho que existan, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, no han hecho nada. Ya ni hablar de la Organización de Naciones Unidas, que son un nido de socialistas. Y es que ese es el verdadero problema. Se ha politizado a tal punto que priorizan más las necesidades y objetivos de los gobiernos, aún sean totalitarios, en vez de realmente proteger a las sociedades. Y en este sentido, el presidente Donald Trump prefiere dar un paso adelante, no depender de ningún tipo de organismo supranacional, sino sentar el precedente de que esta región es América, que el continente americano debe ser para los americanos y que nosotros podemos fácilmente tener una economía de prosperidad si es que nosotros mejoramos primero nuestros tratados de libre comercio, seguramente. Si protegemos también la influencia de China, porque no nos olvidemos que China ya ha demostrado con hechos que es un competidor desleal y que no es un socio en el cual se pueda confiar. Pueden ver fácilmente en los registros cómo China ha prestado dinero a naciones que sabían que no le iban a poder pagar. Sin embargo, con todo y eso, han dado préstamos, han endeudado a regiones africanas y se han quedado con sus puertos. Tienen presencia e invasión militar. No se puede hacer negocio con los chinos. Y hemos visto que la influencia de Irán es realmente peligrosa porque tienen gente que no está en los mejores términos, digamos, de lo que entendemos en la cultura occidental. Para ellos es más el radicalismo que los mueve que realmente la sensatez. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a los grupos de extrema. Y ni hablar de Rusia, ¿no? Es una némesis que la tenemos desde el siglo pasado y que seguramente por muy cosas buenas que algunos podrán ver, pues, y a pesar de la distancia que tenemos en cuanto a un país tan lejano como Rusia de Estados Unidos, pero eso no quita la realidad de que siempre es una amenaza latente o una némesis que quiere también tener una influencia a nivel global o en el tablero geopolítico, por lo cual pues está siempre ahí inmiscuido en lo que entiende es quitar la hegemonía o hacer un contrapeso a la hegemonía de los Estados Unidos. Pero bueno, al final de todo lo que vemos es que hay un presidente con una administración que sí quiere proteger a esta región. Sería bueno que también las naciones entiendan que es mejor alinearnos para poder protegernos en este lado del continente, esta parte que por ejemplo es la comercial, la cual ha ocupado por muchos años y gracias también a la flexibilidad, la desidia de las administraciones demócratas, pues ahora está en manos de republicanos que quieren, por ejemplo, el Canal de Panamá que sea para los americanos. Y al decir americanos me refiero de Canadá hasta Argentina. Y que no sea una exclusividad de uso y beneficio para los chinos. Hay mucho que seguramente podremos hablar, pero algo que sí estamos viendo es que sí tiene un efecto en lo que es la némesis de los Estados Unidos, China, y que seguramente estaremos viendo algún tipo de pataletas, enojos, rabietas. Sin embargo, el camino que está tomando el presidente Donald Trump consideramos es el apropiado, el que traerá beneficios para el continente americano. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más.
Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, antes X, o más bien ahora X. Igual que YouTube y TikTok, le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com, loramediatv.com, un espacio donde encontrará periodismo objetivo, además de este programa, muchos otros. Recuerde, loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio para todos ustedes. Debo continuar con más temas y creo que lo que está marcando también la agenda periodística para esta jornada es la manifestación que cada vez se hace más violenta, o las manifestaciones que cada vez se están haciendo más violentas en los Estados Unidos, y todo esto a raíz de las redadas que viene haciendo la agencia ICE, que lo viene haciendo no desde la anterior semana, no desde ahora, lo viene haciendo desde el año pasado, propiamente en verano del año pasado, comenzando en California, y es a partir de ahí que los movimientos más radicales de izquierda han encontrado el nicho donde poder comenzar a hacer una protesta que no es pacífica, una protesta que incentiva a que se le falte el respeto a las autoridades. Y lamentablemente tenemos cada vez actores políticos que se suman a esta campaña y que están buscando desestabilizar al gobierno, están buscando una insurrección, quieren dar un golpe de Estado, quieren acabar prematuramente la administración del presidente Donald Trump. Por ejemplo, son las declaraciones, los hechos y las evidencias que nosotros encontramos de estos actores que son lamentablemente incluso gente que ni siquiera podría decir que ama este país, como la representante Ilhan Omar. ¿Qué es lo que dijo esta mujer? De todo lo que siempre despotrica en contra de este país, ahora dice que el oficial de ICE cometió un asesinato claro, pero llevó esto a un nivel mucho más grande. Ahora esta mujer dice que se trata de una ejecución. En el programa Out Front de CNN, la representante Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, describió el incidente en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, disparó fatalmente a una manifestante en Minneapolis como un asesinato claro. Mire, la presentadora Erin Burnett dijo, obviamente, usted se pronunció en contra de la versión de la administración sobre los hechos y el tiroteo de la señora Good, y la Casa Blanca se pronunció después de eso. Y se lo informaron a The Hill. Solo quería citarle, esto es solo una respuesta a lo que dijo ayer. Los videos han desacreditado las mentiras de Ilhan Omar. El agente de ICE fue claramente atropellado por el coche de Good. Omar debería reconocer la verdad en lugar de mentir sobre las fuerzas del orden e incitar a la violencia contra ellas. ¿Cuál es su respuesta? Y supongo que, como parte de esto, si resulta que el coche de Good sí chocó a la gente, ¿verdad? Si eso sucedió, ¿cambia eso en algo su perspectiva y el hecho de que esto no debería haber sucedido? Y la respuesta de Ilhan Omar fue esta, escúchelo. Es la declaración más absurda que la administración puede hacer. Se ve claramente que este agente se coloca delante del coche mientras ella da marcha atrás. Se ven sus manos en el coche y sus pies están muy lejos de las ruedas, así que no había posibilidad de que hubiera miedo de ser atropellado. Así que es una clara defensa de un asesinato evidente, como vemos en la televisión por parte de la administración. Es vergonzoso, inaceptable e inadmisible. Mantengo todo lo que he dicho. Pero Burnett le responde, ¿pero te sientes cómoda con la palabra asesinato? Y Ilhan Omar terminó diciendo esto. Me siento muy cómoda con la palabra asesinato. No hay forma consciente de ver el video que la propia administración ha producido y no se ve a esta persona, a este oficial, Jonathan Ross, asesinando claramente a esta mujer. No solo le dispara en la cara, sino se ven 2 disparos más desde la ventanilla del conductor. No hay otra explicación que la de un asesinato claramente planificado. La ejecución de esta mujer. El leer esto y el saber que tenemos este tipo de políticos, estos representantes políticos, es vomitivo. Ella misma reconoce en su declaración que el policía está ahí, está en su delante. Te podrá haber o no un tecnicismo que querrán encontrar sobre si su pie estaba o no cerca.
Pero lo que nosotros vemos en el video es a agentes de la policía que están tratando de hablar con ella. Pero esta mujer está con la mente y además con el objetivo claro de que debe seguir llevando adelante para lo que fue. Su propósito fue ir a detener el trabajo de los agentes federales. Y lo fue a cumplir. No nos olvidemos que esta es una mujer liberal de izquierda, además madre de 2 hijos, que tenía una relación lesbiana, o sea, lésbica más bien, y que en su momento fue hasta Canadá a recibir cierto adoctrinamiento en el activismo de izquierda. Y sí, su adoctrinamiento le sirvió. Llegó, se enteró de que había una redada o estaban ahí los agentes de ICE, fue hasta el lugar. No es que ella vive por ahí cerca, no. Fue hasta el lugar, llevó su vehículo, estaba acompañada. Los agentes, porque, mire, esta persona estaba tan decidida a hacer lo que quería hacer que incluso hay videos que muestran de los vecinos que esta mujer empieza a hacer escándalo. No se le habían acercado todavía los agentes, no se había acercado todavía nadie, pero ella estaba bocineando, estaba tocando el claxon. De una manera muy ruidosa, muy escandalosa, estaba buscando llamar la atención. Y en eso se le acercan los oficiales. Y es que aquí Ilhan Omar no puede ser tan mentirosa, tan descarada, tan sinvergüenza. Ninguno de los agentes se acerca con el arma desenfundada y le dice directamente o hace algún tipo de amenaza. Eso es faltar a la verdad, incluso teniendo las evidencias. Eso es simplemente ser un estúpido que está creyendo que lo que está pensando y está sintiendo está por encima de la realidad objetiva. Y no es así. Claro que no es así. No pueden mentir de esa manera. La mujer puede que en algún momento, que mientras se burlaba, pensó que esto no iba a escalar a algo más serio. Pero cuando ya ve que los agentes se bajan y le están explicando que está bajo arresto, que se moviera primero, pero que si no estaría bajo arresto, se sigue burlando de los agentes de la ley. El oficial hay otro oficial que va del otro lado de la calle y le va a hablar y le está hablando a la persona con la que estaba acompañada. Ellos sabían que estaban cometiendo un delito. La obstrucción a un agente federal es un delito federal. Lo sabían. Sin embargo, y con toda imprudencia, la mujer da marcha atrás. Sin fijarse siquiera si había alguien. Hasta su misma pareja pudo haberla atropellado porque estaba caminando por ahí. Y da de retro. Ve que ya la cosa se pone seria. Y en vez de entrar en un momento de sensatez, pensar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Si quiero una familia y me debo a ella, pues ¿por qué estoy buscando estar en el peor de los escenarios en una cárcel? Si estoy cometiendo un delito. O peor aún, el lugar extremo al que nadie quiere llegar, pero que esta mujer terminó llegando, que es la pérdida de vida. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la van a arrestar. Intenta huir. Y en medio estaba un agente al cual le pasa el carro por encima. O sea, ve que está ahí y aún así arranca y se va por... no le importaba si había una vida ahí delante o no. El agente está entrenado para responder de esta manera, porque también teme por su vida. No estás hablando que alguien vino y simplemente te empujó. Estás hablando de que le van a pasar un carro por encima. Lamentablemente tenemos estos politiqueros que están buscando la forma de cómo desestabilizar esta gestión. Y me parece muy peligroso. Más peligroso que los principales medios de comunicación le sigan dando cabida a la opinión sentimental de la gente y haciendo aseveraciones como la de Ilhan Omar diciendo que esto se trata de una ejecución planificada. No fue así. Y el llamado tiene que ser para que la gente primero se calme, que se siente a leer la ley, qué dice la ley, cuál es la autoridad que tiene esa agente federal, que no intervengan porque ni siquiera tienen idea si ellos han logrado hacer un trabajo de inteligencia y están en una casa, una propiedad, un departamento para poder detener a drogadictos, criminales sexuales o abusadores sexuales, traficantes de personas. No lo sabemos.
Sin embargo, parece que la gente ya tuviera en su mente de que todos los inmigrantes ilegales, todos son limpios y que todos son inocentes y que ninguno ha cometido acto criminal. Y es ahí donde nosotros debemos tomar reflexión. Pero además, ¿por qué están yendo a la calle a buscar problemas, a desobedecer la ley? Hacia el rumbo que vamos, si esto se sigue normalizando, ¿qué país vamos a tener? ¿Realmente la gente cree que vamos a tener ciudades más seguras, estados más seguros, un país más seguro? Lo dejo con esa pregunta. Déjeme contarle, porque tengo que ir avanzando con bastante material, del cual quiero hacer referencia el día de hoy, que tiene que ver con esto, y lo voy a decir muy rápidamente. Se trata del fiscal de distrito de Filadelfia. Es uno progresista, que además está financiado, respaldado por Soros. Se ha burlado de una publicación en las redes sociales sobre un tipo duro dirigido a ICE y la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que dice su declaración? Dice: a ICE y a la Guardia Nacional, si cometen algún delito en Filadelfia, los acusaremos y los haremos responsables con todo el peso de la ley. Es lo que dijo el fiscal de distrito izquierdista de Filadelfia, Larry Krasner, que es respaldado por Soros. Publicó esta vergonzosa declaración en las redes sociales. Bueno, actos de bravuconería que, como lo he mencionado, no son más que actos políticos o que buscan alguna relevancia política en la coyuntura, pero que ningún favor le hacen a la sociedad. También déjeme contarle, el FBI ha registrado una casa de una periodista del Washington Post en una investigación sobre documentos clasificados. Algunos están haciendo pataletas sobre este tema porque se estaría vulnerando la primera enmienda con relación a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Una cosa es la libertad de prensa, la protección de tus fuentes, pero otra muy distinta, que seas un filtrador de información que puede comprometer la vida de nuestros agentes. Bueno, el FBI, según esta información, ha allanado la casa de una periodista esta mañana, hoy, miércoles, como parte de la investigación sobre un contratista del gobierno acusado de acaparar ilegalmente secretos federales. Los agentes hicieron referencia de este allanamiento a la periodista Hannah Nathanson en el suburbio de Alexandria, Virginia. Nathanson cubre la Fuerza Laboral Federal para el periódico y se describió a sí misma como la susurradora del gobierno federal. En un artículo en primera persona del 24 de diciembre sobre su tiempo informando sobre los intentos del presidente Trump de reducir el tamaño de Washington, D.C. No podemos hablar, dijo al Post esta mañana un hombre que abrió la puerta de la casa de Nathanson. El objetivo de la investigación es Aurelio Pérez Lugones, administrador de sistemas de Maryland con autorización de seguridad de alto secreto, lo ha informado el periódico. Pérez Lugones está acusado de robarse informes de inteligencia clasificados. La fiscal general Pam Bondi dijo en una declaración en X que el filtrador está actualmente tras las rejas. La semana pasada, a petición del Departamento de Guerra, el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de allanamiento en la casa de una periodista del Washington Post que estaba obteniendo y reportando información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono. Estas son las cosas que a nosotros nos llama la atención, porque lo venimos diciendo igual desde el inicio de la administración y creo también, si usted revisa nuestros programas, lo venimos diciendo antes de que el presidente Trump tome cargo o asuma la presidencia. Hay mucho que limpiar dentro de las agencias federales porque hay activistas radicales de izquierda que no les importa si ahora hay una administración conservadora o republicana. Quieren seguir con su agenda, quieren seguir haciendo lo que hacían con Trump, con Biden o igual lo hacían con Barack Hussein Obama. Son estos activistas de izquierda que no quieren dar brazo a torcer para llevar adelante estas políticas trans, políticas de agenda de género, el DEI y todo lo que tenga que ver con este radicalismo de izquierda a través del Partido Demócrata y sus activistas. Podemos entender que hay información que es necesaria que la población lo sepa, pero tú no puedes filtrar información, por ejemplo, si están haciendo un trabajo de investigación
Solamente por poner un tema. Si existe redadas que van a hacer en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier estado, si tú recibes una información que primero no debió llegarte a ti y la compartes, estás poniendo en peligro la vida tanto de los agentes como también de la investigación. Porque se supone que ellos se han tomado el tiempo de averiguar a qué casa van a ir, bajo qué delitos van a detener, cuál es el procedimiento que según también la ley les permite a ellos. Pero tú, activista zurdo, lo único que crees es que estás haciendo una obra de bien al detener su trabajo, pero no. Ahora, en el caso específico de esto, se supone que el compartir, el distribuir información clasificada te convierte en un traidor a la patria. Es traición, es alta traición. Porque no sabemos si esta información que al final termina siendo filtrado en el periódico puede llegar igual a manos de enemigos. Puede ser igual espías chinos, espías rusos, espías iraníes, de cualquier parte del mundo. Y es ahí donde también tenemos que tener sensatez. Porque seguramente los medios de comunicación ahora estarán utilizando la bandera de que Trump está en contra de la primera enmienda al ir a allanar la casa de una periodista. Pero los medios de comunicación tampoco van a entrar en detalle para explicarte a ciencia cierta qué es lo que ha pasado y por qué han ido a hacer este allanamiento. Y por qué también, por mucho que te quieras escudar bajo este noble oficio del periodismo y proteger la ley, pues se supone que hay alguien que está filtrando información que es clasificada y que no debería ser de conocimiento público porque por eso se la determina clasificada. Pero además, seguramente habrán conductos regulares que a través de nuestra ley o la ley que ampara al periodismo, pues también de informar lo que está pasando. Ok, tienes el derecho de proteger a tu fuente, pruébalo, o sea, protégelo. Pero si hay algo que esté comprometiendo también a un gobierno y a su nación, pues tendrás que asumir también las consecuencias. Déjeme cambiar de tema. El caso que se está dirimiendo en la Corte Suprema de Justicia me parece que es un tema que debemos analizarlo muy bien y creo que la gente tiene que irse dando cuenta de que esta es una batalla primero cultural, no es solamente una batalla política y también es una batalla espiritual. Lo que se está dirimiendo en la Corte Suprema de Justicia, y esto solamente se lo digo a grandes rasgos, es de proteger o no los deportes femeninos. Aquí hay durante la audiencia le quiero comentar que, por ejemplo, el juez Alito, y he publicado este audio en mis redes sociales, que la abogada de ACLU no ha podido responder cuando el juez Alito le pide que defina hombre o mujer o niño o niña durante el interrogatorio sobre el caso de las personas transgénero en el deporte. Y es que, le leo un poquito, ¿no? Dice, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos han escuchado los argumentos de los abogados sobre si los estados pueden prohibir que los niños biológicos que se identifican como transgénero jueguen en equipos deportivos de niñas y mujeres de escuelas y universidades públicas. Los dos casos controvertidos que conoció la Corte Suprema, Little contra Hecox y de Idaho, donde una ley establece que los equipos deportivos deben basarse en el sexo biológico al nacer. Virginia Occidental contra BPJ o Becky Pepper Jackson de Virginia Occidental, donde una ley similar, la Ley para Salvar el Deporte Femenino, prohíbe a las niñas transgénero participar en equipos femeninos. El caso de Virginia Occidental involucra a una estudiante de secundaria de 15 años llamada Becky, quien ha estado en terapia hormonal y desea compartir en atletismo. Ok. A grandes rasgos, cuando quien defiende esta postura transgénero es interrogada por el juez de la Corte Suprema, Alito, y le dice, y creo que con mucha lógica, pero también con mucho sentido común, usted puede definir lo que es hombre, lo que es mujer, lo que es niño, lo que es niña, y ella empieza a hacer una verborrea de palabras y al final dice, no tenemos una definición para la Corte. En una respuesta muy lógica, pues entonces le pregunta si lo que estamos buscando es la protección de niños transgéneros basados en su sexo, género,
Si no tenemos una definición, entonces, ¿cómo podemos avanzar? O sea, queremos la protección, según lo que buscan los activistas liberales, todos estos que están con la agenda de género, todo lo que promueven los demócratas, pues, según ellos, no podemos definir lo que es mujer. Sin embargo, queremos que lo que ellos definen transgénero o mujer transgénero, entonces compita en deportes de mujeres. He ahí la gran contradicción de esta misma gente, que no quiero ponerle ya más adjetivos porque creo que ya saben cuál es mi postura con relación a estas personas. Pero aquí lo grave es otra vez las artimañas que quieren utilizar para mentirnos y hacer que nosotros mintamos, que aceptemos la mentira y que nos sumemos a este colectivo de mentiras. Usted en más de una oportunidad me ha escuchado hacer referencia a que un pasaje de la Biblia en el Génesis, cuando habla sobre que Eva es tentada por la serpiente y termina comiendo del fruto prohibido y posteriormente a ello también Adán, el mensaje no es tanto el haber comido del árbol del fruto prohibido. Creo que si nosotros entendemos y analizamos objetivamente esta enseñanza, lo que nos trata de decir el libro del Génesis es que nosotros tenemos que aprender a identificar la mentira. Una mentira que mañosamente la serpiente se encargó de disfrazarla con ciertos eufemismos, incluso con cierta lógica, o como hoy en día tratan de mentirnos con estudios fraudulentos o científicos fraudulentos pagados por esta agenda de género, agenda trans. Tenemos que aprender a identificar la mentira para así no ser víctimas de ella. La gente tiene todo el derecho y la libertad de creerse lo que quiera ser. En su mundo, en su imaginación, si quiere sentirse un hombre, quiere sentirse una mujer, pues está bien. Y se viste de mujer, y se pinta los labios de mujer, se hace implantes senos de mujer, incluso puede llegar a hacerse una castración y puede parecer una mujer. Pero es solamente eso, va a parecer una mujer. Y está bien. Ha tomado decisiones muy radicales, incluso atacando su cuerpo, pero es lo que piensa, es lo que cree, y está bien. Lo que no puedes, sobre todo en una nación libre, es obligarme a mí que acepte tu mentira. Y este es el verdadero problema, creo, de fondo. Si la persona quiere creerse lo que es, está bien. Si quiere creerse mujer, quiere creerse una pelota, una jirafa, un poste, lo que quiera creerse, está bien. Pero no me obligues a creer lo que tú crees y mucho menos utilices la ley o el aparato político para coercionarme a sumarme a tu mentira. Y eso es lo que ha traído la ideología de género con la ideología trans, las infancias trans. Están descartando por mucho lo que durante milenios se ha ido recolectando como información y que se ha transmitido como data y se ha establecido como conceptos. Y hoy quieren llevarnos a una nueva realidad que solamente ven ellos. Y con el único afán de llevar adelante una agenda perversa de confrontación, de micromarxismos, para que se implemente la agenda globalista. Lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia ya lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, mientras estaba haciendo que Ketanji Brown Jackson había sido nominada, todavía no era una juez de la Corte Suprema de Justicia, y esta mujer en su momento también le preguntaron, ¿qué es una mujer? Defina qué es una mujer, y no saben qué es una mujer. Como si esto fuera algo realmente, no sé, una pregunta científica de la NASA o algo parecido. Cosas que visualmente un niño podría fácilmente describir y diferenciar. Que una mujer es parte del miembro de la especie humana con cromosomas XX, que además de una forma biológica o fisiológica, anatómica distinta del hombre, porque pues, del hombre, a diferencia de la mujer, ya más marcado en la adolescencia, pues se verán más los senos abultados. Además, pues su aparato reproductor
es distinto, sus genitales son distintos, y si ya entramos en algo más específico, nos daremos cuenta que no solo hay una división cromosomática que marca desde la fecundación, donde se define si es hombre o es mujer. Habrá más allá de ello también particularidades como que la mujer, que es ese miembro de la especie humana, que puede menstruar. Una mujer que puede concebir en su vientre, no necesariamente obligatoriamente ser madre, pero tiene en su ser la posibilidad de concebir un ser humano. De forma natural, por supuesto. Y seguramente las demás particularidades para un hombre son fáciles igual de definir. Esto en una escuela básica se enseña, se aprende y por milenios lo hemos aprendido, incluso sin escuelas. Pero resulta que ahora, con toda esta agenda globalista, porque esto viene de las Naciones Unidas, quiere implementarse una mentira. Quieren desechar todo lo que se ha establecido como verdad objetiva para poderlo cambiar con cosas subjetivas. Y hacernos creer que esto incluso puede ser alterado a través de la ley. O que incluso tan fácil como la palabra, tan solo el decirlo, tan solo el sentirlo, es capaz de poder cambiar la naturaleza humana. La mujer que nace mujer va a seguir siendo mujer aunque haga cualquier cambio. Y el hombre que ha nacido hombre, aunque se mutile, aunque se ponga senos, se hormonice, va a seguir siendo un hombre. No es el deseo el que va a cambiar la realidad objetiva. Y mucho menos ese deseo puede imponerle al otro en una nación libre a cómo pensar, a cómo decidir sobre lo que entiende, lo que ve, o lo que llamamos la realidad objetiva, la experiencia empírica. Y más aún, tenemos igual toda la ciencia que a lo largo de los años pues, ha determinado qué es un hombre y qué es una mujer. Lo que se está dirimiendo en la Corte Suprema de Justicia es algo muy importante porque no solamente establece que lo que hemos conocido y lo que tenemos por conceptos no solo debe mantenerse y que cierta segregación positiva tiene que seguir adelante. No solamente para precautelar en este caso que los deportes femeninos sean para mujeres, sino también que ya se pare con esta idea absurda, liberticida, de decir que un hombre trans o una mujer trans, ya ni siquiera sé cómo va a ser mejor decirlo, pueda ir, cambiarse y estar desnudo en los baños de mujeres. O que cualquier hombre que se crea mujer va a poder estar en el baño de mujeres donde hay niñas cambiándose y desnudándose. Tiene que haber la sensatez, el sentido común que debe regresar a este país. No es simplemente el dirimir que hombres cobardes que quieren aprovecharse de la ley, que saben que si compitieran con otros hombres no llegarían ni siquiera al 10º lugar, debemos evitar que esos defraudadores, mentirosos, que engañan, que mienten, estén usurpando las medallas que le pertenecen a las mujeres. Tenemos que cuidar a las mujeres también, en los baños, en los vestidores. Tiene que volver la sensatez. Y lo vuelvo a repetir, tenemos que aprender a reconocer la mentira. Vamos a irle dando seguimiento a esto para que así las personas puedan tomar conciencia sobre lo que está ocurriendo, por supuesto en lo que se vaya a seguir hablando. Algo que me llamó poderosamente la atención y que tiene que ver también con este tema de género es que el mismo multimillonario Elon Musk ha dicho que la mamá del bebé, Ashley Sinclair, dice que no le tiene miedo a Elon Musk, a nadie en general, ha criticado al Trump, al tiempo que se enfrenta al depredador X. Bueno, le cuento un poco esto, ¿no? Se supone que ya ha dicho públicamente Elon Musk que lo que quiere es la tutela completa de su hijo, que quiere hacerse cargo del bebé. Y es porque también como padre de familia, él ya ha visto y ha sido víctima de la influencia de la cultura woke. Uno de sus hijos ha decidido cambiar de género. Y por llevarle la contraria, pues ahí está, haciendo incluso activismo para que se sumen a toda esta corriente transgénero. Él ha lamentablemente cortado una relación que bien podía haber sido una relación de padre con su hijo, pero pues lamentablemente no se da la situación. ¿Por qué? Porque tanto
la influencia del entorno, como las mismas autoridades que están muy bien alineadas con toda esta izquierda y el wokeismo, pues le han robado la paternidad a Elon Musk. Y ojo, no estamos diciendo pobrecito de Elon Musk. No. Aquí no estamos hablando de sentir lástima, empatía, no. Simplemente que hay que ver la realidad. Que incluso a un hombre poderoso, multimillonario, le puede costar una relación paternal el simplemente hecho de entregar a sus hijos a instituciones que son netamente ideológicas en el tema de género. Y que esto puede ser un escarmiento o puede ser también un precedente para el resto de padres del mundo, aquí en los Estados Unidos, donde si no estás de acuerdo con una idea distorsionada de la realidad de un adolescente o de un niño con relación a su sexo, que ellos lo dicen que es el género, eso te puede costar la paternidad, el cuidado, el compartir, el vivir y el pasar tiempo con tus hijos. Hay que prestarle mucha atención a lo que está ocurriendo en nuestra nación. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Como siempre, la promesa reencontrarnos el día de mañana con otro episodio de Conserva la Voz. Antes de irme, le pido me permita leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Tengan un bendecido resto de jornada. Como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.